crónica. Bueno, algunos puntos claves para recordar. La enfermedad renal crónica o nefropatía crónica se define como la presencia de daño renal o una tasa de filtrado glomerular menos de 60, miren ahí el punto de corte, menos de 60, y al menos 3 meses de duración para que sea crónico el paciente. ¿Cuál es la causa más frecuente de nefropatía crónica? Diabetes, hipertensión, vasculitis, poliquistosis. ¿Cuál es la causa más frecuente? Diabetes, doctor. Diabetes. Diabetes. Nadie puede fallar Diabetes. esa pregunta. Nadie la puede fallar. Se clasifica en 5 estadios. El paciente tiene fatiga. Miren acá, en lesión renal aguda no había fatiga. Aquí el paciente ya tiene fatiga porque es crónica, más de 3 meses. Tiene edema por lo mismo, porque retiene líquido. Y si retiene líquido, tiene hipertensión. Como es crónico, el enfermo renal tiene anemia. Y sobre todo, el boom, lo bonito de enfermedad renal crónica es la alteración metabólica ósea mineral, la osteodistrofia renal y las complicaciones cardiovasculares. ¿Por qué mueren los pacientes en enfermedad renal crónica? Por complicaciones cardiovasculares. Entonces, vemos, ¿no? ¿Qué tiene el paciente? Le pedimos. Entonces, debemos controlar la presión arterial, manejar la proteinuria, cómo evitar la progresión con IECAS o ARAS. Eso evita la progresión rápida. Si el paciente tiene anemia, se controla la glucosa, perdón, si tiene diabetes. Y si tiene anemia, se trata primero con hierro o pides una cinética de hierro para ver que si no le falta hierro y recién se administran eritropoyetina. También se eh, da calcio, vitamina D, quelantes de fosfato para prevenir la osteodistrofia renal. Controlamos cómo está el nivel de potasio, cómo está la parte cardiovascular, la dieta. Debo de restringir potasio. Preparación para diálisis, sobre todo en pacientes en estadio 4 y 5, y educación al paciente. Entonces, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Es un proceso fisiopatológico que acompaña las anomalías en la función renal. En la función renal y en el deterioro progresivo de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, esta se relaciona básicamente con la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria, es decir, el riñón comienza a excretar ya proteínas, esto por más de 3 meses. Entonces, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Son las anormalidades en la estructura, en la función por más de 3 meses y que tiene implicaciones en la salud. Ahora, pregunta para ustedes. Ya sabemos qué es tasa de filtrado glomerular menos de 60 y por más de 3 meses. Vamos a la fisiopatología. Pueden contestar en el chat, por favor. 30 segundos.
Excelente, muchas gracias por contestar. Dentro de la fisiopatología vamos a tener causas primarias y causas secundarias. Entonces, a un principio, lo que existe es una hiperfiltración. Esta hiperfiltración, lo primero que ocurre, ¿no? Es hiperfiltración. Esta hiperfiltración hace que dentro del glomérulo, en la parte intersticial, exista esclerosis, es decir, cicatrización. De causas primarias puede ser que los inmunocomplejos, antígenos y anticuerpos, estos inmunocomplejos se depositen en el glomérulo y cause una inflamación. Puede ser contacto de toxinas al túbulo al intersticio. Esto es anormalidad primaria, causas primarias. Las causas secundarias van a ser respuestas a la reducción de las nefronas, ¿no? Secundaria, por ejemplo, a patologías sistémicas. Y esto lo que va a ocasionar es una hipertrofia e hiperfiltración, como ustedes ven en la imagen. Y esta hiperfiltración, hipertrofia van a generar una esclerosis y una arteriola hipertrófica por la hiperfiltración. Entonces aquí existe lo contrario de lo que habíamos visto, ¿no? Hay una hiperfiltración, aumento de la presión intraglomerular, como un globo que estamos inflando, inflando, inflando y sabemos que cualquier momento va a reventar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el tratamiento? Disminuir la hiperfiltración. Disminuir. ¿Cómo vamos a disminuir? Con la arteriola aferente vasodilatar. Vasodilatar. ¿Cómo vamos a dilatar? Normalmente en la arteriola eferente, ¿quién hace vasoconstricción? ¿Qué hormona? La angiotensina La 2. angiotensina 2. Exacto. ¿Y cómo creen que vamos a eliminar la función de la angiotensina 2? ¿Con qué grupo de medicamentos? Yecas, yecas, doctor. Eso, muy bien. Entonces, el tratamiento para evitar la hiperfiltración, ¿qué vamos a dar? Yecas y aras. ¿Ok? Entonces, hiperfiltración, esto empeora la esclerosis, empeora, se vuelve una arteriola hipertrófica, es como un globo inflando, inflando, inflando. Entonces, vamos a vasodilatar a la arteriola eferente. ¿Cómo? Con inhibidores de la angiotensina 2. ¿Ok? Entonces, esto lo primero que ocurre, hiperfiltración. Entonces, el tratamiento tenemos que controlar la filtración. Y aquí tenemos un esquema, como es un riñón, una nefrona normal. Miren, aquí está el endotelio, los podocitos, miren, sus prolongaciones primarias, secundarias, todo, ¿no? Todo lo que es la ciencia en cuanto a esto. Entonces, un paciente que está enfermo del riñón, lo que va a pasar es un incremento de la presión intraglomerular. Hiperfiltración, y la hiperfiltración indirectamente produce incremento. Entonces nosotros tenemos que vasodilatar esta arteriola eferente. Entonces tenemos que disminuir los niveles de angiotensinógeno tipo 2 con yecas y aras. Hasta ahí queda claro en la enfermedad renal crónica. Entonces, los pacientes en la fisiopatología hay una actividad sobreestimulada del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces nosotros tenemos que bajar esta actividad. La causa primaria son los depósitos por complejos inmunitarios. Puede ser, claro, por ejemplo, las vasculitis, la hipertrofia y la hiperfiltración en las nefronas. Eso existe, ¿no? A un principio. Esta hipertrofia va a generar una esclerosis inadaptativa, ¿no? Aquí en el riñón normal genera esclerosis y arteriolas hipertróficas. Y a menor masa de una lesión aislada puede causar un deterioro progresivo de la función renal, ¿no? Porque los riñones pequeños obviamente acelera el, el empeoramiento de la función renal. ¿Quiénes están en riesgo? Enfermedades crónicas no renales, por ejemplo, la diabetes, síndrome metabólico y otras. Edad, sexo, el nacimiento prematuro,
y otras son factores de riesgo. La insuficiencia renal aguda previa, la preeclampsia, infección viral por VIH, SARS-CoV-2, estilo de vida, estos son factores de riesgo para un paciente que pueda llegar a enfermedad renal crónica. Incluso el libro de Harrison nos habla de los locus de riesgo monogénico de nefropatía crónica. ¿Cuál van a recordar acá? La más preguntada en los exámenes, la poliquistosis renal. Y dentro de la poliquistosis renal, las ADP-K D1 y D2. Estos son potencialmente preguntas. No en Bolivia, pero sí en algunos países los he visto en algunos exámenes. Entonces, para esto vamos a estadificar qué grado tiene. Y para estadificar necesitamos la creatinina, ¿no es cierto? Y la creatinina nos va a ayudar a ver cuánto está la tasa de filtrado glomerular. Y para esto se hace por MDRDR, por MDR, ¿no? Que es M, modification, D de dieta, renal, la enfermedad, MDR. Por esto sacamos. Y también para enfermedad renal crónica, la tasa de filtrado también se la puede sacar por seca de EPI. Estas MDR y el seca de EPI pueden utilizar una aplicación. La que yo utilizo, por ejemplo, es el MD-Calc, ¿no? Nos saca. Por ejemplo, en recesión renal aguda, algo que me olvidaba es que no se puede calcular la tasa de filtrado por Crofts-Gault, porque utiliza peso y por la sobrecarga hídrica nos puede dar falsos positivos. Entonces es mejor calcular por seca de EPI, ¿ok? Para ver la tasa de filtrado glomerular y ver la clasificación. Esta la vamos a borrar para explicar la estadificación. Entonces, para la estadificación manejamos dos cosas. La albuminuria, ¿ok? La albuminuria y la tasa de filtrado glomerular. En base a estas dos variables, nosotros decimos el paciente en qué estadio está. Por ejemplo, tenemos una tasa de filtrado glomerular que pudiera estar en una disminución leve a moderada, por ejemplo, de un 45 a 59. ¿Cómo sacamos esta tasa de filtrado glomerular? Con seca de EPI. Esto, seca de EPI. Podemos hacer un ejemplo, ¿no? Descartar seca de EPI. Nos buscamos una calculadora, una aplicación para ustedes. Vamos a poner acá. Calculadora de seca. En un ratito no veo bien. Lo que estoy poniendo. Aquí está. Calculadora de la función renal de la Sociedad Española de Nefrología. Entonces podemos calcular por MDR y seca de EPI. Aquí vamos a ver, aceptar. A ver, ¿qué se salió? Ya. Miren acá, tenemos el Crocov-Gault. Esta normalmente casi no está recomendada porque utiliza peso. Entonces, MDR es una opción y el seca de EPI. Digamos, tenemos una creatinina de 2.5. El paciente tiene 60 años. Es hombre y por metodología seca de EPI. Vamos a hacer igual MDR, solo seca de EPI, necesitamos solo la creatinina. Calcular. Vemos que tiene 26.9. Si es de raza blanca y si es de raza negra, 31. Entonces ya tenemos el valor de tasa de filtrado glomerular. Y le pedimos albuminuria. La albuminuria nos va a comenzar a reportar cuánto tiene de albuminuria. Entonces puede, digamos que el paciente tenga 200. Entonces, dependiendo cuánto nos ha salido, ¿en cuánto nos ha salido la tasa de filtrado por seca de EPI? 26.9. 26.9. Entonces sería un G4. G4. ¿Están de acuerdo? Entonces, nosotros decimos es un paciente. Ay, maldita sea, ¿por qué se? A ver. Entonces, es un paciente de no sé, me acuerdo cuántos años, tiene enfermedad renal crónica y tiene grupo G4, ¿no? Por la tasa de filtrado glomerular que hemos sacado por seca de EPI. Y nos reporta la albuminuria en 200 miligramos. Entonces, decimos tiene un A2. Un A2, ¿no? Que está mal. Un A2. Entonces ya hemos estratificado. ¿Para qué nos sirve esto? Esto es un riesgo leve
un riesgo moderado y esto es un paciente de riesgo alto. Entonces, este paciente de riesgo alto voy a manejarlo de diferente manera a un paciente de riesgo leve. Para eso nos ayuda a estadificar. Entonces, aquí tenemos la fórmula, ¿no? Hasta ahora no han preguntado y tampoco creo que un nefrólogo hiperespecializado se sepa toda la fórmula, a no ser que se dedique a investigación. ¿Cuál es la fórmula del MDR4? Mire, 1.6 por creatinina a la menos 154 por edad, a la menos 0, no, ¿no? Alguna vez los residentes de nefro preguntan a sus rotantes, ¿no? La fórmula del MDR. Lo mismo pasa con CKDEP, que es una fórmula más compleja, miren, mucho más compleja. De aquí, ¿no? Las variables para ver los CKDEPs. Muy bien, entonces sabemos que dentro de la etiología el 6% de la población ya está en etapa 1 y el 4,1.5 en etapa 3 y 4. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? La glomerulonopatía diabética, DM2, nadie puede fallar. Luego están otras, las glomerulonefritis, hipertensión, enfermedad poliquística y otras nefropatías tubulointersticiales. Entonces, como el riñón no elimina las sustancias tóxicas, se acumulan en los cuerpos nitrogenados. Entonces, esto se denomina el síndrome urémico. Un paciente con síndrome urémico es un paciente con una tez como una de esas pizarras o arenas cafés, ¿no? Una acumulación de ciertos citocromos. Entonces, esto hace que los pacientes tengan tendencia a la retención de líquidos, alteraciones electrolíticas y alteraciones en la parte de las hormonas. Ahora vemos a las manifestaciones clínicas. Un paciente que no puede eliminar líquido, entonces tiene sobrecarga, entonces tiene tendencia a la hipertensión arterial. Entonces hay una pregunta, ¿con cuánto es el punto de corte normal, lo recomendado de presión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica? Ahí las dejo. 130/80. 130/80. Excelente, ese es el punto de corte. Si el paciente está a 140, 90, 150, 100, voy a utilizar preferentemente diurético. Si el paciente todavía tiene diuresis. Entonces, primero, sabemos como el riñón está enfermo, tiene tendencia a acumular potasio. Entonces vamos a dar secuestradores de potasio, fármacos y dietas baja en potasio. ¿Qué tipo de frutas le podemos prohibir a los pacientes? ¿Qué tipo de frutas? Plátano, Plátano, naranjas. Exacto. El plátano, tomate. cítricos, ¿les parece? Naranja, mandarina, toronja. También. Sí, Ah, doctor. excelente, ¿no? Esos pacientes hay que evitarlos, ¿no? Y la acidosis metabólica. Ahí va otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto de pH le voy a dar bicarbonato? ¿Con cuánto de pH? Menos de 7.2. 7.2, Menos de doctor. 7.2, doctor. Excelente, muy bien, bien. Y viene lo más bonito, ¿no? Esto de agudo ya lo estamos dominando. Y viene lo más bonito en crónico, que es la alteración del metabolismo del calcio y el fósforo. ¿Qué es lo que existe? Una hipocalcemia y una hiperfosfatemia. ¿Ok? Con P vamos a poner acá. Hiperfosfatemia es lo que existe. Entonces, como hay menos calcio, más fósforo, se repercute en el esqueleto, en el lecho vascular, los vasos sanguíneos son más rígidos y existe osificación en partes blandas, donde no debería haber osificación, ahí existe, en el músculo, por ejemplo. A eso se denomina calcifilaxia. ¿Qué es? Calcifilaxia, donde hay osificación extraósea. Ahora, aquí vamos a terminar tres curvas o tres modelos. Primero, hay un hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué? Porque como el riñón se encarga de activar a la vitamina D3 y la vitamina D3 es la que forma receptores, las puertas de ingreso para el calcio en el sistema digestivo y en el riñón, el paciente no tiene, hay una hipovitaminosis D, por ende hay hipocalcemia.
y el cuerpo dice, necesito calcio. Entonces las hormonas, las glándulas paratiroideas sintetizan mayor PTH, hay un hiperparatiroidismo secundario. ¿Secundario a qué? Porque no hay calcio, no hay vitamina D. Este PTH ya aumenta tanto que genera enfermedad. ¿Qué va a generar? Los mayores valores de PTH generan osteitis fibrosa quística. ¿Ok? Osteitis fibrosa quística. Y en el libro van a encontrar un dibujo que está el tumor pardo. El tumor pardo. Ahora, en algunos ciclos puede haber formas activas de vitamina D, ¿no? La disminución de la disminución de la vitamina D que produce osteomalacia. Y cuando existe menor recambio óseo con PTH bajas o normales, esto es osteopatía adinámica. Entonces tienen tres cosas ahí. Valores altos de PTH, forma osteotis fibrosa quística, disminuye la vitamina D, osteomalacia, y menor recambio óseo con PTH bajas o normales, osteopatía dinámica. ¿Qué vamos a hacer? Como no hay vitamina D, vamos a administrar vitamina D, calcitriol. Como no hay calcio, vamos a administrar carbonato de calcio y acetato de calcio. Como hay tanta hiperfosfatemia, vamos a administrar fijadores de fosfato. ¿Ok? Entonces, esto es lo bonito del hiperparatiroidismo secundario. Entonces, el PTH, cuando pasa más de 150-300, van a tener ciertos manejos, antagonizar el PTH, incluso la cirugía. Bueno, muy bien. Una de estas es incorrecta con relación al metabolismo de calcio y fósforo en enfermedad renal crónica. 40 segundos, por favor. Bueno, muchas gracias por contestar. Miren, entonces, dentro de esto vamos a encontrar un aumento de síntesis de la hormona paratiroidea, disminución de la vitamina D y aumento de secreción de factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Qué va a pasar con esto? Va a generar un hiperparatiroidismo secundario. Y este paratiroidismo secundario reduce la excreción de calcio, aumenta la reabsorción de calcio por el intestino, aumenta la excreción de fósforo y activa la reabsorción ósea. Entonces, el punto es que quiere calcio. ¿De dónde va a sacar calcio? Del tejido óseo. Entonces, el tejido óseo se va destruyendo. Entonces, esta PTH estimula a los osteoclastos a la reabsorción, porque necesita calcio.
y cualquiera de ustedes va a volver a repetir esta parte. Estimula la hidroxilación de la 25-hidroxivitamina D. Estimula la reabsorción de calcio e induce la excreción renal de fósforo. Además, estas induce la fosfaturia y reduce la concentración de las hidroxilasas. Y por lo tanto, van a hacer que el hecho de que se trate de retener calcio y eliminar fosfato, el riñón disminuye la conversión del 25 de hidroxivitamina D a 1.25. Por lo tanto, hay disminución de la forma activa de la vitamina D. Por lo tanto, ya no hay calcio. Todo esto va a generar, por la disminución de la función renal, una hemostasis normal del calcio y fosfato se ve comprometida y alteración en la mineralización ósea. El punto es que necesita calcio el cuerpo y va a reabsorber del tejido óseo. Entonces, los valores normales de PTH altos van a ocasionar osteitis fibrosa quística, el tumor pardo, por hiperparatiroidismo secundario. De osteomalacia es por disminución de la vitamina D activa. Las PTHs bajas o normales ocasionan osteopatías adinámicas y los fosfatos, porque habíamos dicho que existe hipocalcemia e hiperfosfatemia, esta hiperfosfatemia estimula, aumenta la síntesis del factor de crecimiento de fibroblastos 23. Incluso se ha demostrado, y Harrison lo explica claramente, que estos son la primera manifestación que ocurre en el sistema óseo mineral en un paciente. Entonces, esta hipercalcemia, esta hipocalcemia, esta hiperfosfatemia tiene implicaciones en la parte vascular, tiene implicaciones en la osteodistrofia renal y la osteoitis fibrosa quística. Y además van a generar la enfermedad ósea adinámica, la osteomalacia y la osteoporosis. ¿Por qué se genera la enfermedad ósea dinámica? Por ahí alteraciones de la PTH. ¿Por qué existe osteomalacia? Por la alteración de la vitamina D. ¿Y por qué existe osteoporosis? Por una combinación de ambas. Entonces, ¿por qué mueren los pacientes con enfermedad renal crónica? Porque se infartan, porque se mueren por complicaciones cardiovasculares. Entonces, tenemos acá un sistema de datos renales de los Estados Unidos y miren cómo los pacientes, los que no tienen y los que tienen enfermedad renal crónica mueren más de complicaciones cardiovasculares. Ahora, también esta parte cardiovascular ocasiona enfermedad vascular isquémica, hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca y enfermedad pericárdica. Muy bien. Entonces, la enfermedad renal ataca el corazón. También ataca el sistema hematológico. Entonces genera anemia. ¿Por qué es la anemia? Multifactorial, pero preferentemente por una deficiencia relativa de eritropoyetina. Preguntado ya en el examen es como preguntas similares a la residencia. También hay acortamiento de los vida de los eritrocitos. ¿Cuánto vive normalmente un glóbulo rojo? 120 días. 20 En pacientes con días. enfermedad viven 50, 60 días. Existe diátesis hemorrágica, ferropenia, hiperparatiroidismo, y este hiperparatiroidismo lleva a la fibrosis de la médula ósea, inflamación crónica, aumento de la hepcidina, deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, hemoglobinopatías y otras enfermedades. Entonces eso es lo que lleva, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué etapa aparece la anemia crónica? En etapa 4, y es constante en pacientes con etapa 4. Muy bien, entonces el tratamiento, recuerden, primero siempre es dar hierro, cinética de hierro, pedir al laboratorio para que no le falte hierro y recién con la eritropoyetina. ¿Qué más? ¿Cómo llegan los pacientes? Pueden llegar con calambres, ¿no? Los que trabajan en hemodiálisis o alguna vez han rotado hemodiálisis, los pacientes tienen muchos calambres. Incluso hay un síndrome, que es el síndrome de piernas inquietas, ¿no? Donde el paciente mueve constantemente sus piernas porque es débil, su músculo no tiene buen tono muscular. También trae anomalías nutricionales y digestivas, ¿no? Está el hedor urémico, como no sé, como a ladrillo pesado, ¿no? Gastritis y otras cosas. En la parte endocrina hay alteración de la glucosa. Por eso en pacientes con DM2
Preferentemente no usar hipoglucemiantes orales. No está tan recomendado. Y ahí verán con la endocrinóloga la parte del manejo de diabetes y en enfermedad renal crónica. Y los pacientes tienen anormalidades menstruales, sobre todo las damas, cuando hay una tasa de filtrado glomerular menos de 40. Y los varones tienen disfunción sexual y oligospermia. Ahora, los pacientes, cuando se los ve, están un poco con tez, ¿no? Medio café, un color ladrillo o algo así, porque hay acumulación de cromóforos. Y aparte, esta uremia les genera escozor, prurito. O sea, el tratamiento es con antihistamínicos. Y genera, ¿no? Tiene una pigmentación cutánea bien especial a los pacientes renales crónicos. Y tienen dermopatía fibrótica nefrógena, que es la induración subcutánea de los brazos y las piernas. Entonces, ¿cómo vemos? Primero vemos un paciente a un principio que puede estar asintomático, que tiene factores de riesgo, principalmente diabetes, y vemos si tiene un síndrome urémico. ¿Cómo voy a darme cuenta que tiene un síndrome urémico? Porque no tiene hambre, pierde peso, tiene náuseas, tiene edema, tiene calambres musculares, tiene escozor y piernas inquietas. Digo, este paciente está en síndrome urémico, por lo tanto necesita hemodiálisis o trasplante renal. Vemos cómo está la presión arterial y aquí el objetivo es menos de 130/80. Vemos el fondo de ojo, exploración del precordial, sobre todo para ver si no tiene pericarditis. La pericarditis ya es una indicación, anótense esto, de trasplante renal. Lo mismo el edema, puede tener asterixis por la parte del urea. ¿Qué pedimos? Lo mismo, creatinina, BUN, ecografía, si tiene diabetes, hemoglobina glucosilada, glucosa en ayunas, todos los componentes. Aparte, les pedimos una cinética de hierro y la hemoglobina para ver cómo está, ¿no? Y vemos el examen de orina, proteína de 24 horas. Si no sabemos si no tiene diabetes, hipertensión, buscamos otras causas como mieloma. En ese caso le pediremos una electroforesis proteica en suero. Y si tiene glomerulonefritis, pediremos algunos estudios inmunológicos. La ecografía renal, ¿qué vamos a ver? Unos riñones pequeñitos, unos riñones atróficos, hiperecogénicos. No hay mucha corteza, hay pérdida de la relación córtico-medular. ¿Ok? En nefropatía diabética aparece unos nódulos. ¿Cuáles son? En histopatología. Ahorita vamos a ver. ¿Es cloromas? No. La nefropatía poliquística aparece nefromegalia, múltiples quistes, ¿no? Esto es como una causa hereditaria. La diferencia más de 1 centímetro de longitud renal sugiere una enfermedad renovascular, un dato indirecto para los imaginólogos. El cistograma miccional nos ayuda a ver si el paciente tiene nefropatía por reflujo. En la biopsia renal, como ya está crónico y ya tiene fibrosis, solo cicatriz, entonces no necesariamente está indicado la biopsia. ¿Por qué? Porque puede sangrar, un paciente en uremia puede sangrar, puede tener un hematoma renal y puede fallecer. Entonces, por eso no se la realiza frecuentemente. La biopsia renal es en casos cuando no sabemos la causa, no sabemos por qué, y sobre todo si está en una etapa 1 a 3. Por eso vamos a hacer una biopsia. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico hacemos con ecografía, creatinina, BUN, la proteína en orina de 24 horas y demás. ¿Ok? Muy bien, el tratamiento. 40 segundos. Una de estas es incorrecta relación al tratamiento de la enfermedad renal crónica. Inciso B.
Excelente, muy bien, todos respondieron la pregunta correcta. Entonces, es disminuir la presión intraglomerular. ¿Y cómo vamos a disminuir la presión intraglomerular y la proteinuria? Con YECAS y ARAS. Y debemos ajustar todos los medicamentos a la tasa de filtrado glomerular. Meropenem, impenem, antibióticos, todos los medicamentos. Y por eso dice que no debemos utilizar metformina, meperidina, hipoglucemiantes orales, porque se eliminan por vía renal. Entonces hay mucho riesgo, por ejemplo, con los hipoglucemiantes orales, con la glibenclamida, por ejemplo. Evitar la administración de los AINES, evitar medios de contraste para empeorar la función renal. Entonces la diálisis, ¿cuándo está indicado? Antes de la aparición de los síntomas graves de uremia. Entonces, sustituye solo una pequeña fracción de la función de la filtración. O sea, la diálisis lo único que hace es sacar líquido y toxinas y un poco de potasio, pero el calcio, el fósforo, la PTH ya es manejo clínico, ¿no? Entonces, la mejor opción, y creo que es más barata incluso que la hemodiálisis, es el trasplante renal. Entonces, casi todos los nefrólogos hacen la alta especialidad en trasplante renal, ¿no? Y en la institución donde trabajo, pues se hace muy frecuentemente trasplante renal, ¿no? Muy frecuente. Entonces, los pacientes van bien, usan muchos inmunosupresores y otros. Entonces, la diálisis, sobre todo, está indicado en pacientes que ya tienen clínica de uremia, ¿no? Principalmente. Y la respuesta es lo que ustedes decían, ¿no? Los IECAS y los AR reducen la presión intraglomerular y la proteinuria. Evitar AINES, enfermedad renal, no usar hipoglucemiantes orales. La pericarditis, la encefalopatía, los calambres de difícil control ya es una indicación para trasplante renal. ¿Y la presión arterial? ¿Cuánto es? ¿El objetivo? 130. 180. Está sobre 80. Excelente. Muy bien, doctores, hemos terminado la clase de enfermedad renal crónica. ¿Dónde está mi Zoom? Doctor, una pregunta.